Buenas tardes a todos. Supongo que estáis aquí por el título de la charla, Piratas, Soldados y Fugitivas. Yo no he puesto el título, tampoco sé quién lo ha puesto, pero lo primero que se me ocurrió, y para que Reverte no me bloqueara en Twitter, fue buscar en la RAE lo que significaba cada una de estas palabras. Pirata, perteneciente o relativo al pirata o la piratería. También persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar. Soldado, persona que sirve a la milicia. Militar sin graduación. Y persona que mantiene algo, sirve a algo o a alguien, o es partidario de algo o de alguien. Y fugitiva, que anda huyendo o escondiéndose, pero también algo caduco y perecedero. ¿Y por qué están aquí los tres juntos? Pues es una buena pregunta y para ello creo que tengo tres autorazas, tres grandes amigas y conocidas y que voy a pasar a presentar. Mi nombre es Daniel Pérez, muchos me conocerán como Mangri, casi nadie me conocerá como Boy With Letters porque nadie lee blogs en estas alturas de la vida. Es un honor que la organización de la Hispacom me haya elegido para moderar esta charla. Y empiezo por Susana, básicamente creo que todos la conocéis, escritora, pero también la profesora fundadora de Fantástica con PH, como dice ella siempre, que no se nos olvide. PH como el champú. Exacto. Conoceréis muchas de sus novelas, pero justo acaba de salir, ¿o va a salir? Acaba de salir ya. Acaba de salir. Por siempre, que es una novela juvenil. Voy a hacer un paréntesis, voy a interrumpirle ya, que es mi estilo que me corresponde. Paréntesis, de hecho creo que se puede encontrar en algún puestecillo. Qué bien, me alegro. Pero una aventura sobre el origen de la escritura, pero que es para todo el mundo y muy divertida además. Mi querida Bea Alcaná, que muchos conoceréis también, me imagino, sobre todo por su cantidad de premios en el tiempo de un año básicamente que he recopilado, pero también por grandes novelas como Teseo en llamas o Farmacia de guardia, como nos gusta llamarlo a muchos. No te lo perdonaré nunca. El mejor blurb que se ha hecho sobre un libro jamás. Y también una de mis favoritas que es, y ahora se me ha olvidado el nombre y ya no parece que sea mi favorita, pero se llama Equidna. Y es una novela epistolar, básicamente Lovecraftiana, que es maravillosa. Y yo tengo un ejemplar porque Bea me lo ha regalado. Y es como un tesoro que mis herederos, que no tendré, no heredarán, pero alguien lo tendrá, me imagino. Y por último, por supuesto, ya la habéis visto esta mañana a las 12 de la mañana en su charla de distopías, que ha estado fantástica, Cariana también presentando. Y Star Holborn, por supuesto, que conocéis muchos ya el plomo al cuadrado, plomo al cubo, su serie de trigonometría, pero también tiene las monjas con rifles, Nusslinger en inglés, y también la trilogía de Space Opera, por así decirlo, de Fatus Sequens, que lo tiene publicado Cronos, pero no voy a decir los títulos porque yo en catalán como que vamos mal ahora mismo. Y una vez quitado prolegómonos, presentaciones, gracias Marta también por interpretar para Stark y para todo el público cuando Stark hable. Para romper el hielo, me gustaría que cada una, tranquila Bea, no te voy a hacer ninguna otra vez, de forma breve nos contarais cuál de estos tres arquetipos que da título a la charla, pirata, soldado, fugitiva, os resultaría o os resulta más atractivo a la hora de inspiraros o pensar para escribir algo, y como en el colegio necesito que digáis por qué. Quien quiera. Voy a empezar por la cosa del orden, pero no nos has dicho las preguntas. Esto es, si lo hubiésemos pensado mejor, ¿eh? Juego al misterio, siempre. Bueno, yo a priori lo que más me atrae a nivel inconsciente y lo primero que me viene a la cabeza es pirata, o sea, por supuesto. Ahora bien, soldado, si pienso como escritora, es posible, me ha gustado esa definición que había de la RAE, en la cual, digamos que si eres un soldado estás obligado a luchar por alguien. Ahí hay una historia, ahí hay algo que es que se puede sacar algo y se puede exprimir, algo interesante para escribir. Entonces, pirata a nivel inconsciente porque mola mucho más y porque, bueno, pues no respetas las normas, porque hay otro tipo, porque los piratas, según qué historias de piratas leas, pues también tenían su propia sociedad al margen de las normas típicas de la sociedad que imperaba. Entonces resulta más atractivo esa cosa de rebelión. Pero lo de soldados, ay. Yo no he visto Piratas del Caribe, ya te lo confesé.
Debo ser la única niña que no leyó La Isla del Tesoro, la única adolescente que luego no vio Piratas. No me gusta ni siquiera el Capitán Garfio, lo siento. Ni siquiera el Garfio este de Nunca Jamás, de la serie esta, que todo el mundo dice que está buenísimo. A mí no me decía nada. Cancelada, Bea. Piratas no, lo siento. Pero estoy aquí porque lo de los soldados sí que recapacitando tiene mucho que ver con los libros que he escrito. Y me llevé las manos a la cabeza porque esta mañana me vine a la charla de antibelicismo, porque soy la persona más pacifista que podáis imaginar, pero no sé cómo he acabado metiendo militares, soldados, en prácticamente todas mis historias. Y de verdad que no lo entiendo, porque soy la persona más pacifista que os podáis echar a la cara. Pero es verdad que yo, igual que Susana, creo que diría que soldados. Soldados. De momento no he tenido que huir nunca de ningún sitio, así que fugitiva no me considero. Oh, I'm going to be controversial and say all three at the same time, but only because the last book I wrote in my Factus trilogy, it's the main character, she starts as a soldier, she becomes a fugitive and becomes a pirate all in the space of her life. So it was just interesting to see someone inhabit all of those three roles. But if I had to pick one, I'd probably say fugitive. I mean, a lot of my books feature someone running away from something or being on the wrong side of the law or the wrong side of a system of authority. And there's something sort of quite irresistible about that. Pues voy a ser un poco polémica y diré que las tres a la vez, porque en mi último libro, la siguiente entrega de la trilogía de Factus, la protagonista empieza siendo soldado, luego se hace fugitiva y se acaba haciendo pirata a lo largo de su vida, y me parece una combinación muy interesante para un solo personaje. Si tuviera que quedarme con una, sin embargo, sin duda sería fugitiva, porque en muchos de mis libros hay personajes que huyen de algo o que viven un poco al margen de la ley o de la autoridad, y eso es hay algo que me parece irresistible en ello. Hablabas de que te gustan los tres, obviamente, y que luego te gusta combinarlo, pero me gustaría preguntaros ya más profundamente qué creéis que es al público lector lo que nos atrae tanto de estas figuras, si es la rebeldía, si es la valentía propia de ellos o si es la capacidad que tienen para sobrevivir y para adaptarse en medios que son ajenos. Vamos por orden. Como vosotros queráis. Viva la anarquía. Yo voy a pedir ayuda a mis compañeras. Dale, porque para mí es un tema para reflexionar. I think sometimes there's something about, again, like I said, people being on the wrong side of the law. When you put someone in contradiction to a system, whatever that system is, contradictions are narrative fuel. They provide drama, and so, you know, in a lot of my books, I drop someone into a situation where they don't know what to do. All of their beliefs are challenged. And for me, my plot comes from my characters, and so maybe that's why I find them interesting, because all of these archetypes, I suppose, when you turn them upside down, you know, if you have a soldier who then is rebelling, or if you have a fugitive, they're running, and you're dealing with contradictions, which are inherently fascinating. Pues a veces yo creo que hay algo de ese elemento de tener a un personaje al margen de la ley, de alguien que está contrapuesto a un sistema, que resulta muy interesante, porque al final la contradicción es gasolina narrativa. Y en ese sentido, en muchos de mis libros tratan de meter a un personaje en un sistema que pone a prueba todas sus creencias y ideas. Y creo que eso es lo que es tan interesante de poner a los arquetipos del revés, el hecho de tener un soldado que de repente se rebela o un fugitivo que decide dejar de correr. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es que además se da la circunstancia de que son tres tipos de personaje que se mueven constantemente en un mundo de aventuras. El pirata y la aventura van de la mano, además aventuras en el mar, que es un tipo de aventuras que a mí personalmente me gusta mucho, sobre todo las historias que se desarrollan en barcos. ¿A quién no le gustan? Las historias que se desarrollan en el mar. También los soldados van unidos a la guerra, y la guerra en la vida real no nos gusta a nadie, pero lo cierto es que en la narrativa, en la literatura, da muchísimo juego, por eso se ha explotado tanto. Y huir, los fugitivos, tú me lo decías antes, hablando fuera de aquí, muchos de nuestros personajes en las novelas tienen que huir en un momento determinado. Es un cliché ya, por ejemplo, en una película que haya una huida.
que haya una persecución, efectivamente. En una de mis novelas que tú me decías, bueno, vea, fugitivas, es verdad que no voy a decir en cuál, pero hay una en la que la protagonista termina convertida en una fugitiva, literalmente una fugitiva de la ley, lo que contabas tú, efectivamente. Así que sin caer en el cliché, obviamente, pero dan muchísimo juego, así que no podemos renunciar a estos tres tipos de personaje porque sería renunciar a una herramienta muy útil. Es que cuando hablamos, cuando dices da muchísimo juego, lo que es verdad es que, y está muy bien el título de la charla, es que son, antes hablábamos también en la literatura, hay unos temas universales y estos tres tipos de personajes nos unen a esos temas universales, nos unen a la rebeldía, el fugitivo también está muy relacionado con lo rebelde o por qué huye, ¿no? El tema de la huida o el tema del soldado, ¿no? De la obediencia, la guerra. O sea, ahí están detrás muchos temas que a todos nos van a tocar la patata. Perdón por esto de tener que traducir tocar la patata. Well, when I was growing up, I loved stories about girls dressing as boys and running away to join the army or to become pirates. And I think maybe that's something to do with the sort of the adventure, the narrative space as well. They were my favorite stories. There was an author, Tamora Pierce. She has books about a girl pretending to be a boy so she can train to be a knight. And I love those stories because they offered this sort of that sense of adventure that you get from all of the genres that we've talked about. Cuando yo era niña, a mí me encantaban los relatos de niñas que se visten de niño pues para alistarse en el ejército o convertirse en piratas, porque me interesaba muchísimo el espacio narrativo que ocupaban esas historias. Hay una novelista que se llama Tamora Pierce que tiene una serie de novelas sobre una niña que se trasviste pues para convertirse en caballero, y a mí me encantan esas historias por el sentido de aventura que transmiten y que nos conecta con todos los géneros que estábamos hablando. Decía Susana aquí ahora que los tres nombres de la charla, básicamente, que son arquetipos míticos ya ahora mismo. Pienso, el pirata es encarna como la libertad anarquista, básicamente rebelde. El soldado es como el estoico que obedece órdenes, ¿no? Y la fugitiva es como una persona solitaria que sobrevive en un entorno chungo, por así decirlo. Entonces me preguntaba ahora ¿qué creéis que en la actualidad, porque para que el mito perviva tiene que ser fusionado con nuevas tendencias, y cómo creéis que ese arquetipo se podría deconstruir para que sobreviva en el tiempo? Bueno, es que cuando precisamente estábamos hablando de esas ideas universales que hay detrás, están ahí. O sea, la rebeldía del pirata, por ejemplo, es un tema que luego en novelas juveniles podemos encontrar muchísimo, y el ser rebelde en una época de tu vida es un tema que te va a tocar mucho y que te va a llegar. Entonces, cualquier tema que toque la rebeldía, no hace falta que seas pirata, ¿no? Pero lo llevas dentro. El soldado quizá igual, en un momento de tu vida en el que debes obediencia a algo, pero no te parece de todo el justo, no sabes si es justo o no es justo, pero tú tienes que obedecer. O sea, es lo que hablamos, son temas muy, muy universales y que quizá en momentos de diferentes etapas vitales te tocan de manera distinta. Y están muy relacionados los tres entre sí también. Antes, justo después de comer, estaba hablando, no sé si están por aquí alguna de las chicas de la estantería sáfica. Hola. Estábamos hablando del tema de piratas y parece ser que se viene, yo no estoy muy al tanto, tú quizás sí, de las tendencias en literatura, y parece que se viene una nueva ola de moda de novelas sobre piratas, pero me comentaban que a lo mejor, pues dándole una vuelta, serían piratas en el espacio, piratas mezclados con space opera, quizá pueda tirar por ahí el tema. Y yo creo que, volviendo al tema quizá de los soldados, necesitamos ahora mismo mucha literatura antibelicista. Vuelvo otra vez a lo que dije al principio, pero es que es verdad. Creo que el tema de la guerra hay que tratarlo de esta manera y pueden dar muchísimo juego. O sea, las mejores películas y las mejores novelas que yo he leído en contra de la guerra o que nos advierten de los horrores de la guerra tienen soldados, o no necesariamente soldados, sino mujeres que han estado en las trincheras trabajando de enfermeras, como sea, mostrándonos esos horrores, y son las protagonistas o los protagonistas. Así que me gustaría que tirase por ahí.
I mean, we talked about character archetypes, and I think that's what you were just saying is totally right. In that, one of the ways of dealing with archetypes and turning them on their heads is to humanize people, is to look at the person, not the archetype, and kind of delve into character details. And I have a very controversial view of the Alien films. I think, you know, for me it goes Alien 1, and then Alien 3, and then Aliens is the last one. But the interesting thing about the characters in that, I always wanted one of the male mercenaries to be the one who looks after Newt, because I thought that was one way of instantly making those characters more interesting. Have one of the male soldiers be the caring figure, and suddenly you've got a much more interesting kind of dynamic between the characters. That's what I would have done if I wrote the screenplay, which, you know, I obviously didn't. Claro, lo que estábamos hablando ahora de los arquetipos de personaje me parece correctísimo lo que has dicho, porque al final una forma muy eficaz de darles la vuelta es humanizar ese arquetipo, fijarse en el personaje y no en el arquetipo, no ver qué detalles hay debajo de la superficie. Y ahí voy a compartir una perspectiva polémica que tengo sobre las películas de Alien. Para mí van la 1, la 3 y luego Aliens. Pero tengo que decir que hay una cosa interesante, creo, de los personajes. Me hubiera parecido muchísimo más interesante que fuera uno de los mercenarios, de los tíos, quien se encarga de cuidar de Newt, ¿no? Como darle la vuelta y darle la posición de cuidadora a ese personaje. Creo que hubiera sido una película mucho más interesante y es lo que yo hubiera hecho si me hubiera encargado de escribir el guión, cosa que evidentemente no hice. Una pena que no lo hayas hecho, la verdad. Voy aquí a hacer otro inciso que es totalmente cierto. O sea, parece que las mujeres siempre tengamos que tener en la realidad y en la ficción el papel de cuidadoras, ¿no? Siempre es la bruja que cuida, que hace pociones, la mujer maga que cura enfermedades, que es capaz de curar. Y bueno, sí que es verdad que estamos intentando romper en la ficción y en la realidad con esos arquetipos, y que ahí está la gracia, precisamente en romper con ellos. Iba a hablar ahora, antes de que Susana me cortara, sobre lo que más me fascina igual de los tres arquetipos cuando estaba pensando era el tema de la moralidad dentro de ellos. Puede ser un pirata honorable, aunque esté saltándose los códigos. Puede un soldado cuestionar su mando y seguir siendo un soldado, cambia de registro. O si puede una fugitiva encontrar un hogar y entonces qué pasa a ser exactamente. Entonces me gustaría preguntaros cómo explorabais el gris de vuestros personajes en las historias y cómo generáis que igual las relaciones con las que tienen con otros personajes en el entorno sean las que les hagan cambiar de arquetipo. I mean, I think this is why I love the Western genre, and my science fiction, they're really Westerns in space. And my first novel, Nunslinger, is a Western about a nun who goes out into the West and has various adventures. But I think Westerns, they address this in a very sort of, I was going to say a stark way, but that's my name and it's, sorry, that's going to be really terrible for you to translate, sorry. But I think because with Westerns, you see what happens when people are taken out of an environment where they're surrounded by law, and they're sort of asking the question, well, who are you really? Who are you when you don't have all of these trappings of law and society around you? And so I think in terms of morality, it's people coming face to face with what they assume is their own morality and then testing it out and seeing what happens when it's really put to the test. Yo creo que por eso me gusta tantísimo el western y de hecho mi obra de ciencia ficción tiende a ser westerns en el espacio. Mi primera novela, la de Las monjas con fusiles, va de eso. Al final creo que sirve para marcar lo que estamos hablando de una forma muy stark, como se dice en inglés, muy marcada, aunque como es mi nombre pues se me hace raro utilizar esa palabra. Pero en cualquier caso creo que al final el western trata de quitar a la persona, ¿no? Sacar a alguien de un entorno en el que está rodeado pues por la seguridad de la ley, de las normas, y ponerlo en un entorno donde eso no existe y ver quién es ese personaje en realidad, pues lejos de esos lujos que ofrece la ley y que ofrece la sociedad. Y ahí es donde se manifiesta la moralidad, ¿no? Cuando uno se ve puesto cara a cara con quién es de verdad fuera de ese entorno. Aquí cuando hablamos del western, para mí el western también es la literatura de la frontera.
no solo en un espacio determinado, sino también desde un punto de vista moral. Y creo que precisamente todas las historias que se colocan en la frontera de un estilo o del otro son mucho más ricas. Y que yo creo que también es verdad que actualmente todas tendemos a escribir esas historias que no son como antes, blanco o negro, estos son los que tienen la razón y estos son los que no, sino que nos movemos en un mundo líquido y gris en los que es difícil precisamente dónde poner en la frontera. En mis personajes es verdad que me encuentro pues con algunos que se tienen que enfrentar a las normas, yo qué sé, los primeros, pues unos monjes guerreros, tanto son soldados y son creyentes y hay cosas en las que creen que tienen que renunciar de repente cuando toda tu lógica se viene abajo. En mi última novela, la que comentabas en Por Siempre, los piratas son los malos porque vienen bien, son los malos, atacan y no son los protagonistas. Entonces ya nos va bien que sean los malos. Pero generalmente el movernos en ese mundo gris es donde está lo interesante. Yo me he dado cuenta, cuando has hecho esta pregunta, de que todos mis personajes soldados pertenecen a un tipo muy concreto de soldado, y es que todos pertenecen al cuerpo sanitario, o sea, médicos, farmacéuticos, todos, cirujanos, y todos ellos terminan abandonando el ejército, lo cual ya da idea de lo poco que me gusta a mí el ambiente militar, porque quiero sacar de ahí a mis personajes, sobre todo a los que me caen bien, y muchos de ellos salen traumatizados, porque ese es otro tema que también me interesa mucho tratar, el trauma después de la guerra y el trauma después de haber vivido en un ambiente militarizado. Acaban mal. Quienes hayáis leído alguno, pues lo sabéis. La guerra y el ejército no son solo un durante, sino que muchas veces el después es incluso más duro, y me gusta a veces dejarlo apuntado para que reflexionemos sobre ello, o a veces mostrarlo directamente, sobre todo cuando trabajo el género de terror. It's so interesting that your characters are medics and doctors, and I think sometimes having a character with a strong moral belief, again, it's a narrative gift for a writer, because you put them in a situation where that morality is challenged, and you have instant drama. It's like with Nunslinger, I have this character who's a nun, and she has strong beliefs, and then they're challenged, and that's where the drama of the book comes from. And in Ten Low and the Factors series, my character in that is an army medic, and she has this strong moral core to save lives and to care for people. And then you put that into conflict with the situation she's in, and you get narrative drama as a result. Pues me parece interesantísimo esto que has dicho, que tus personajes militares son todos sanitarios, porque al final se trata de tener un personaje con una creencia moral fuerte. Es un regalo para un escritor, porque al final esa creencia moral la puedes poner a prueba y es una fuente maravillosa de conflicto y de drama. En mi serie Nunslinger, pues tengo a este personaje que es una monja que evidentemente tiene fe, y esa fe se ve puesta a prueba. Y en la serie de Factus, en Deu Ras y Vuit d'Ael, publicados en catalán, la protagonista es una médico militar cuyas creencias, cuyo deseo de ayudar y de curar se ve puesta en conflicto pues con el entorno, y de ahí surge pues un drama estupendo. Antes lo has comentado, que a mí me ha encantado, y es eso, has dicho, de las contradicciones es de lo que surge el argumento, y es justo eso. Y además muchos de ellos, como estabais diciendo, están condicionados por el destino, porque al final el destino es como el concepto final hacia el que tienen que ir. Y entonces os quería preguntar, ¿qué destino creéis que tiene cada uno de los arquetipos, y si su libertad es una elección o siempre es una lucha constante dentro de la narrativa? A mí me gustaría pensar que, o sea, si pensamos desde el arquetipo tal cual, efectivamente cada uno tendría un destino muy concreto y muy cerrado, pero pobrecicos míos, démosles esa oportunidad, ese gris, esa frontera, esa posibilidad de cambio, ¿no? Dejemos al soldado que pueda decidir si aprieta el botón o no aprieta el botón y desencadena la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O no la desencadena. Dejemos la puerta abierta. A mí es que me gustan los finales felices. O sea, lo siento. ¿De verdad? ¿Eso es de verdad? Es verdad. Si yo soy muy hope punk, os lo prometo. Lo que pasa es que cuando escribes terror no puedes ser tan cookie. El terror tiene unos...
a ver, tiene unas normas a las que te tienes que ceñir, pero os prometo que yo soy una persona muy cookie. Soy más Hope Punk que Grimdark, de verdad. Pero sí, el destino, hombre, a ver, el destino de mi fugitiva, voy a hacer spoiler porque no sabéis a quién me estoy refiriendo, no es malo. Estoy de acuerdo, es bueno. No es malo, no es malo. Entonces, a fugitiva, digamos que el destino que la guarda es bueno. A los demás, pues son soldados. Ya he dicho que yo me preocupa más el después y me preocupa más la posguerra muchas veces que la propia guerra. Y es que de piratas ya he dicho que no sé mucho, pero me imagino que los piratas también tendrían derecho a una jubilación. Vosotras que sois expertas en piratas, ¿no sabéis que era? Claro, para eso estaba yo me imagino a ese pirata ya de mayor llegando ahí con sus nietos a excavar ahí. No, en serio, me imagino que tendrían una especie de jubilación, alguna especie de retiro, los que llegasen. Cozy piratas. That's a new genre. A lot of my stories seem to be about people whose lives have been pushed off the track that they think they're on. And I'm always interested what happens when that happens to characters and in real life. You know, I think sometimes, especially as women, we're sort of conditioned into thinking our lives should be a certain way on a certain track. And then if you're not doing that, then you start asking a lot of questions. And one of my characters in the Factors series, she's destined, she's a soldier, she's a very predetermined kind of path. And the whole book is really what happens when she falls off that path and what happens next. It's that question, what next? Pues es que muchas de mis historias tratan de personajes a quienes las circunstancias sacan del camino que estaban siguiendo o que creían que debían seguir. Y la historia trata de qué pasa entonces. Y a mí eso es algo que me parece interesantísimo, tanto para mis personajes como en la vida real, porque creo que sobre todo las mujeres estamos muy condicionadas por creer que nuestra vida tiene que ser de una forma muy determinada y que hay un camino muy concreto que tenemos que seguir, y cuando ese camino no lo estamos siguiendo, pues nos surgen muchísimas preguntas. Y de hecho hay un personaje en mi serie de Factus que es un soldado, o sea, tiene un camino muy predefinido y toda la novela gira alrededor de qué pasa cuando se sale de ese camino. Sorry, perdón. No, hablando aquí del destino, en Por Siempre, en mi última novela, el destino tiene una importancia fundamental. Y me estaba dando cuenta que el destino del personaje protagonista no, bueno, es morirse, como el destino de todos nosotros. Esto no es muy spoiler. Pero sí que es el destino a ser olvidado, a que nadie te recuerde y nadie recuerde tu nombre. Y sin embargo, lo que has hecho en tu vida quede para siempre, quede como base de la civilización, ¿no? Eso es muy bonito. Pero claro, por un lado tu destino es muy triste, nadie te va a recordar y estás condenado a esto, pero al mismo tiempo lo que has hecho sí que quedará. Eso es bonito. Muy bonito, Susana. La verdad es que el libro es muy bonito y el final, no diré que me hizo llorar como para ser así exagerado, pero sí que era como el ojillo húmedo de ¡ay, qué bonito! Para continuar, y igual no tan bonito, pero os quería preguntar, porque tenemos tenemos una imagen muy universal del pirata, por así decirlo, sobre todo Jack Sparrow ha marcado a mucha gente aquí, o el Capitán Hook, ¿no? Entonces quería preguntaros así como ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué pirata de referencia tenéis? ¿O cómo lo visualizáis para no ser como igual que todo el mundo? ¿Cuál sería el que os gustaría ver que todavía no ha aparecido? I'm an absolute sucker for space pirates. There's some great books and films already sort of dealing with it, but like any kind of, I call it lo-fi sci-fi. So it's kind of, any kind of spaceship that's kind of scrappy and falling apart and held together with tape and string, kind of that's the type of science fiction I like to see, things with real kind of texture and that feel lived in. There's a really good film called Prospect with Pedro Pascal. No one much has seen it. It's a low budget film, and he's kind of a pirate in that. And that's the sort of the feeling I like to the films. People who are pirates but feel quite real as well.
Pues yo, la verdad es que me encanta la idea de los piratas espaciales, o sea, es que es algo que me sulibella, porque al final creo que hay muchas novelas y películas que ya lo tratan en cierto modo, pero a mí las que me gustan especialmente son las que yo llamo ciencia ficción de baja fidelidad, no como esa gente que va en una nave destartalada, arreglada con 4 cordeles y un poco de celo. Como el tipo de historias que se ven vividas. De hecho, hay una película que está muy bien que se llama Prospect y sale Pedro Pascal, que creo que no la ha visto casi nadie, y ahí hace un poco como de pirata, ¿no? O sea, a mí me gustan esas historias en las que hay piratas pero parecen gente real. Yo quiero hablar de piratas reales, porque yo leí en algún sitio leí la historia de una mujer pirata que para hacerse pirata tuvo que fingir, obviamente, que era un hombre. Esto está en la época. Se lió con una señora, pero como parecía un señor, pues total, da igual. Y luego cuando hablabas de la jubilación, que no es broma, o sea, que era gente que había salido de, digamos, el sistema, pon sistema con mayúsculas por lo que sea, y se ven envueltos y se ven obligados a esta otra vida en la cual hay un momento en el que se retiran, porque todo ese tesoro que van acumulando los piratas luego se reparte entre todos para el momento en el que te jubilas ya de pirata. Entonces a mí me gustaría una novela realista, realista, histórica, que me cuenten algo en esto, porque esto sí que es, jolín, es muy guay. Luego de cuando hablabas de piratas espaciales, no es exactamente lo mismo, me acordaba de Firefly, aquella nave espacial en la cual tienes que estar, bueno, pues esto, poniéndole papel celo ahí para que funcione más o menos, y esto también era muy guay. Ahora que has hablado otra vez de la jubilación de los piratas, he pensado, si el western crepuscular es prácticamente un subgénero, la peli o la novela de piratas crepusculares, el pirata jubilado que tiene... Me está saliendo la idea para una novela ahora, espérate. Un pirata jubilado al que alguien le pide efectivamente que haga una última misión o algo así, sería muy interesante. Pero voy a confesar que últimamente, a mí me gustan mucho los videojuegos. Sé que aquí hemos venido a hablar de libros, pero a mí me gustan mucho los videojuegos. Y el último que he jugado es muy curioso porque es un videojuego de terror que se llama Man of Medan. Y hay piratas, pero hay piratas contemporáneos, de los de verdad, que seguro que en las noticias alguna vez habéis visto noticias sobre piratas reales que en la actualidad siguen existiendo. Son otro tipo de piratas, no van obviamente con un parche en el ojo ni con un loro en el hombro, pero este en concreto se desarrolla en el Pacífico y me gustó muchísimo porque el pirata, sin nada de romantización alrededor, simplemente la pandilla de gente que no tiene, de hombres en este caso, que no tienen dónde caerse muertos y no les queda otra que abalanzarse sobre un barco de pijos, en este caso, para robarles todo lo que lleven encima, es un pirata, a fin de cuentas. Y me gustó mucho por eso, porque es una manera de traer a nuestra realidad y a la ficción sobre terror, en este caso un videojuego, la figura del pirata, pero del pirata contemporáneo. Y ya os digo que aunque os cuente esto que parece muy realista o muy de tal, es un videojuego de terror. Al final acaba siendo de terror. I really want to read The Italian Job, but with retired pirates now. So if you could write that, that would be great. Me encantaría leer The Italian Job con piratas jubilados. Si te puedes poner a escribirlo, la verdad es que me encantaría. Quería haceros una pregunta muy parecida, pero con el arquetipo de las fugitivas, porque hay bastantes conocidas, pero me gustaría que eligierais una o alguna que os represente o os guste y cómo podéis interpretar su evolución fugitiva, por así decirlo de alguna forma, o la necesidad que tiene de huir y por qué amáis tanto a ese personaje. El arquetipo del fugitivo y de alguien que huye o que ha huido o que está huyendo y que a mí solo me interesa no por la huida en sí, sino por luego cómo se enfrenta de lo que huye. Para mí reconozco que lo que me mola luego es enfrentarte a lo que te hace huir. Si no huir eternamente pues no me hace no me interesa tanto. A mí la figura de fugitiva me gusta sobre todo cuando es perseguida por la ley o cuando es perseguida por alguien que verdaderamente tiene mucho poder. Y hay una serie que me gusta mucho, muchísimo, y va por la segunda temporada, roza el fantástico, y es Poker Face, no sé si la habéis visto, con Natasha Lyonne. Es buenísima. Roza el fantástico, que es una chica que tiene una habilidad muy especial,
y esto lo sabéis desde el primer capítulo, no es spoiler, ella sabe cuando alguien está mintiendo y es una fugitiva. Durante las 2 temporadas, por diversos motivos, tiene que ir huyendo de gente muy poderosa que la quiere matar. Y de verdad que a mí me ha vuelto loca. Es una de mis series favoritas de los Estoy de últimos acuerdísimo. años. Sí. No es que me identifique con ella, que más quisiera yo que tener esos rizos de Natasha Lyonne, pero de verdad que os la recomiendo muchísimo. She's amazing. She's so cool. Yeah. There's one of my favorite fugitives. I always have a space in my heart for Les Miserables and Jean Valjean. In that, I just love the relationship between Javert and Valjean because they, you know, it's a fugitive. He's a fugitive, but he's trying to change, and he's, you know, trying to live the life that he's made for himself. And then on the other side, you've got Javert, who's absolutely convinced that this man can't change. And the drama between them that's what drives that's the heart of the whole book. And I love it. I have a huge kind of place in my heart for it. Pues sí, Natasha Lyonne mola mogollón, pero yo tengo que decir que una de mis fugitivas preferidas, para quien siempre tendré un rinconcito en mi corazón, es Jean Valjean de Los Miserables, y también su relación con el personaje de Javert, porque al final Jean Valjean es un fugitivo, pero se esfuerza por cambiar, él quiere vivir esa vida que se esfuerza por construir, mientras que Javert está convencido de que ese hombre es incapaz de cambiar, ¿no? Y del drama entre estos dos personajes yo creo que está un poco el núcleo de Los Miserables. Y por supuesto no vamos a dejar a los soldados de lado y vamos a preguntar también ¿qué soldado de la ficción os ha interesado más, os ha marcado de alguna forma o recordáis por alguna decisión o alguna consecuencia que haya recibido? Me imagino que Susana será alguien que se haya rebelado e ido al otro bando con valentía. Y nada, quería saber si podíais poner algún ejemplo o si conocéis alguno. ¿La teniente Ripley vale? Sí, ya lleva saliendo todo el fin de semana. Es que no se me ocurre. Un soldado. No sé. ¿Tú, Susana? Es que cuando me dices, es verdad que nuestras mentes funcionan como funcionan, ¿eh? Lo siento, pero cuando dices un soldado así, me viene también a la cabeza uno del mundo real, que antes lo he mencionado en broma, pero que es cierto, hay un soldado en la época de la Guerra Fría, ruso, de la URSS, que bueno, es el sistema operativo, yo qué sé, vamos a contarlo con mis palabras, ¿no? Parecía que de repente se habían disparado pues todos los misiles de Estados Unidos que iban contra Rusia, y las órdenes que tenía eran, pues claro, si pasa esto, automáticamente iban a saltar estos y bueno, pues podía darle a un botón para que saltasen o para interrumpirlo, no me acuerdo. Pero la cuestión es que él dijo, no puede ser, o sea, si alguien manda todo esto, o sea, toda la responsabilidad de acabar y de desencadenar la guerra en un solo hombre que desobedeció las órdenes porque el protocolo le marcaba dar ese botón o no dar ese botón, no sé lo que fue. Pero la cuestión es que el tío no hizo lo que le tocaba, sino que gastó el tiempo que no tenía porque el sistema te indicaba que llegaban los misiles para llamar por teléfono a quien fuese y decir, oye, esto está pasando, ¿lo hago o no lo hago? Y a mí eso me parece, o sea, la responsabilidad, como muchas veces hacemos en las novelas, la responsabilidad del mundo, el fin del mundo en manos de una persona. No, que es real. Y el tío hizo lo que había que hacer. Buah, es muy bonito. Those moments are incredible. They're sort of terrifying and inspiring at the same time. How one single moment could change the world, the face of the world. And my answer now seems sort of a lot quieter than that, because one of my favorite characters is in the Band of Brothers series. There's a character called Doc. What's he called? Doc Rowe. But he's the medic. It's in the episode about Baston and the battle there. And his character, he never asked to be a medic. They make him one. And seeing war through his eyes as he's trying desperately to save people with no resources I think it's one of the most moving episodes. Es que esos momentos me parecen extraordinarios, o sea, tan terroríficos como inspiradores. Mi respuesta creo que va a ser mucho menos espectacular, pero en la serie Hermanos de Sangre, uno de mis personajes preferidos es el del médico, de Doc, porque es toda la línea del frente de bastón, pero la cosa es que él es un personaje que nunca quiso ser médico militar, y se ha visto como obligado a ocupar esa posición, y me resulta fascinante y muy, muy conmovedor ver la guerra a través de sus ojos y ese deseo de salvar a gente con unos recursos que no tiene, ¿no? Me parece uno de los personajes más interesantes de la serie. Esto es el flow de la vida y la casualidad. O sea, esta semana he visto ese episodio de Band of Brothers por segunda vez.
pero la primera vez fue hace 1000 años, lo llegas a decir ahora me hubiese olvidado de él. Y claro, ahora lo tengo súper reciente y no solo es la visión de la guerra desde alguien que intenta salvar a los demás y que lo hace súper bien. O sea, es un chaval pobre que le ponen esta responsabilidad y él es que, bueno, arriesga la vida por salvar y el horror se hace cada vez más grande, la dificultad se hace cada vez más grande y al final le vence. O sea, hay un momento en que le vence, luego, bueno, pues intenta seguir, ¿no? Pero es el retrato de personaje, es una serie brutal. Cuando hablamos de soldados, Band of Brothers es brutal. Y lo peor es que está retratando hechos reales. Esto es... Ahora que quedan unos 10 minutos más o menos, quería dejarla al público si quiere hacer alguna pregunta. Veo allí una y allí otra. Allí primero. Hola, soy Ramón San Miguel. Quería haceros unos comentarios, a ver qué opináis vosotras, del tema de la romantización de los piratas. Porque estáis hablando aquí de piratas muy amables, muy simpáticos, que pelean y tal, y viven al margen de las normas, pero en realidad esos piratas matan, esos piratas violan, esos piratas roban, hunden barcos. Son crueles, son malvados. Sin embargo, están muy romantizados por la literatura y por la cinematografía y, por ejemplo, en La princesa prometida, el Capitán Roberts y todo esto. Yo creo que romantizar una figura tan, digamos, villana como puede ser un pirata es un poco complicado. ¿Cómo se puede tratar esto en un libro en el que el protagonista sea un pirata, que además su destino casi siempre es la horca? Quiero decir, yo no veo a un pirata abuelo cuidando a sus nietos. ¿En dónde? ¿En qué país? Si tiene la cabeza puesta a precio. ¿Dónde puede vivir este hombre? ¿Dónde puede vivir su familia? ¿Entendéis un poco la idea que yo quiero transmitiros? Me gustaría saber un poquito qué opináis. Y por otra parte, me alegra muchísimo que habéis nombrado los westerns espaciales, porque yo tengo escrito uno. Gracias. Pues a mí hace poco me explicaron, aunque ya digo que yo no... ahora has mencionado al pirata Roberts. Mira, un pirata que sí que me encantaba. Fíjate, gracias. ¿A quién no? ¿Quién no quiso ser la princesa prometida o el pirata Roberts? Hace poco me explicaban que había dos tipos de piratas. El autónomo, que era el pirata normal y corriente, y el corsario, que era funcionario, porque trabajaba para el gobierno. Bueno, vale. Robert Drake para los británicos es un héroe, o sea, no hace falta que venga yo a romantizarlo, que ya lo tienen ellos súper romantizado, ¿eh? Pero, insisto, han hablado mis compañeras aquí de que, quieras que no, representan en el imaginario popular, en la literatura y en las películas esa idea de rebeldía, y es tan apasionante y es tan atractiva que por eso lo romantizamos más todavía. Yo estoy súper a favor de romantizar. La historia es la que es, también la historia de los ejércitos es durísima, durísima. ¿Y cuántos héroes, soldados, oficiales tenemos en la gran pantalla o en las novelas? A mí, yo lo siento, pero yo estoy a favor de romantizar al pirata Roberts, todo lo que haga falta y un poco más. Yo iba a hacer la broma, que a veces me da por esto, bueno, pues ya necesitamos una película o un libro que sea Salvar al soldado Ryan, pero con piratas, en el que veamos cómo de repente, bueno, pues sí, pues vemos el sablazo y te quedas sin brazo y te desangras y así con realismo, ¿no? Y que realmente los piratas sean los malos, que antes hablaba en mi novela, en esta eran los malos porque tocaba ser los malos. Y no hay escenas truculentas que te describan en plan gore lo que está pasando, pero sí luego el limpiar la sangre de la cubierta del barco con arena y con agua de mar y que no se va, como si fuese, bueno, pues la novela de Shakespeare, que no me sale, que no se va la sangre de las manos. Pues igual. Macbeth. Una cosita más, en el videojuego que he recomendado antes, Man of Man, los piratas son malísimos, o sea, de hecho son los malos del videojuego. También hay fantasmas, pero son, o sea, y hay mutilaciones, y hay, o sea, si lo que quieres es eso, yo te lo recomiendo. Está para PS5 y para PS4. Es muy bueno, ¿eh? Por allí hay otra chica.
Bueno, yo quería hablar que hoy hemos visto como mucho terror y demás. Y me ha venido a la cabeza, sobre todo además también con el comentario del otro chico, Black Sails, que si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo. Es una especie de precuela de La Isla del Tesoro. Y me ha venido en concreto un discurso que hace hacia el final el Capitán Flint, de cómo se convierte en pirata, cómo el Capitán Flint es una persona, un personaje que él crea a través del soldado que es previamente, ¿no? Y vemos una transición de soldado a pirata. Y lo quería relacionar con cómo veis de unido estos tres arquetipos con el tema de la monstruosidad, de la otredad y de la identidad. Se han quedado rotas. No, yo he dicho wow porque es la típica pregunta que luego yo dentro de una hora, ¿sabes? Cuando esté no sé dónde diré, ostras, tal cosa, porque son temas para reflexionar. Yo sé que hay gente que es muy rápida, que está aquí, y, ay, pero no, yo soy de esas personas lentas de, ay, esto es muy interesante, déjame pensar. Entonces necesito un tiempo para pensar, porque realmente estamos hablando de tres arquetipos súper unidos, o sea que podemos crear una historia de alguien que se convierte en fugitivo, pirata, soldado, o sea, pasando de uno a otro, y hasta qué punto relacionado con la otredad, el monstruo. O sea, realmente, claro, también depende del punto de vista donde te pongas. Si tú lo estás creando una historia en la cual el punto de vista es una señorita que va en un barco porque la van a casar de a no sé dónde y se encuentra con el barco los piratas, bueno, pues sí, son los monstruos. Es la película el videojuego de terror, ¿no? Que nos encontrábamos. Si el punto de vista lo pones en el pirata que conoce su historia, por qué ha tenido que convertirse en pirata, aunque ahora sea la persona que hace las mayores monstruosidades, a lo mejor llegas mínimamente a entenderlo. Entonces, siempre yo creo que dependerá del punto de vista. En este videojuego, además, es en la Guayana Francesa, me parece, que es en el mar, pero en la Guayana Francesa donde se desarrolla la acción, y ahí también se introduce el tema racial, porque estos piratas casualmente son todos personas negras. También algunos de la capitana del barco que atacan también es negra, pero el resto de los protagonistas creo recordar que eran blancos y además son unos pijos repelentes. Es el típico videojuego slasher en el que estás deseando que los maten a todos, pero como los llevas tú no te los pueden matar. Y es verdad que a veces cuando juego esta clase de juegos, digo, me gustaría probar el punto de vista del otro. Yo entiendo perfectamente a los piratas. Si yo sí me encuentro a esa panda de pijos en un yate por ahí haciendo el tonto en el Pacífico, igual también me lío a palos con ellos y les robo todo lo que tienen, porque les sobra, y a mí no, y yo estoy muerto de hambre. Sí, es verdad lo que has dicho, o sea, te hace reflexionar sobre la otredad. I think it's a question of perspective, like we've said, and contradiction as well. There's an amazing sort of science fiction western called Bacurau. It's a Brazilian western, and it's kind of the Magnificent Seven, but told from the perspective of the villagers. They're not waiting for gunfighters to save them; they're going to save themselves. And so it's that sometimes that shift in perspective can. This is why retellings are important now as well. It's like we can have the story we think we know, but when it's told in a different way, from a different side, suddenly, yeah, we see things from new eyes. Pues creo que sobre todo, como ya estábamos diciendo, es una cuestión de perspectiva y también de contradicción, ¿no? Hay una novela súper interesante brasileña que se llama Bacurau, que es como una especie de Los Siete Magníficos, pero desde el punto de vista de los aldeanos, que no están ahí esperando que aparezcan unos pistoleros a salvarlos, sino que ya se salvan ellos solitos. Entonces me parece súper importante, súper interesante ese concepto del cambio de perspectiva, y por eso creo que también los retellings pueden ser tan interesantes, ¿no? Porque nos cuentan una historia que creemos saber y en ese cambio, en esa forma de contarla, la vemos de una forma totalmente nueva. Yo creo que merece un poco mencionar específicamente a los soldados y a la guerra, porque en ese caso tanto la otredad, quién es el otro, la monstruosidad, tiene otras connotaciones. A mí eso, un segundín solo, eso me pasó cuando escribí la novela más bélica que tengo es Teseo en llamas, que se desarrolla en gran medida, en una parte, se desarrolla en la guerra de Cuba, en la guerra chica de Cuba, y aunque en esa parte de la novela está narrada desde el punto de vista de un soldado, de un médico, de un farmacéutico militar español, es verdad que quise tener muchísimo cuidado con contar también el punto de vista
del ejército revolucionario. Porque yo puedo ser española, pero a mí, o sea, obviamente yo no estaba allí, no tengo más apego al ejército español y desde luego no pienso que fueran los buenos, tampoco pienso que fueran los malos. No creo que en la guerra haya generalmente, no creo que sea una cuestión de reducirlo todo a buenos y malos, sino a narrar el sufrimiento que eso dejó. Y sobre todo a centrarme mucho también, más que en la autoridad en este caso, en las víctimas civiles, que muchas veces se nos olvidan cuando hablamos de soldados. Pues el tiempo ha llegado hasta aquí. Decía al principio que no sabía muy bien la relación entre los tres, pero es obvio que han traído a 3 expertas para que nos ayuden a todos. Y como sabéis, cuando alguien da algo al resto, pues deberíamos darles un gran aplauso por estar aquí. Muchas gracias a todos. Ahora nos quedamos con la gala de los Ignotus y ellas estarán firmando ahí afuera en la Rambla, así que ya